Bien, bien, bien. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de ecuaciones diferenciales para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En la clase pasada nosotros quedamos trabajando las ecuaciones diferenciales de orden superior, lineales de orden superior con coeficiente constante. Y homogénea hicimos. También explicamos qué se debía esperar a resolver una ecuación diferencial no homogénea. Que la solución, ¿verdad?, era la suma de una general de la homogénea asociada más una particular de la ecuación general, de la ecuación completa. Entonces, dijimos que aquí solamente vamos a ver dos tipos de ecuaciones. Esa, la que tienen coeficiente constante, o sea, en este capítulo me refiero. Capítulo 6 que va a haber otras con otros coeficientes. Y la de Cauchy-Euler, que simplemente tienen un coeficiente especial con la variable independiente, le va a dar el mismo exponente que el orden de la derivada en cada término. Vamos a trabajar. Entonces, bien, miren, entonces nosotros estábamos haciéndole una revisión al ejercicio. También dijimos, no lo demostramos, pero dijimos qué hacer cuando usted obtenía la ecuación y se repetía la solución en la ecuación polinómica. En la ecuación polinómica, entonces dijimos qué hacer ahí en ese caso, que simplemente se multiplicaba la constante por la función por la variable independiente, aunque no se demostró el proceso. La demostración está en la unidad 4.2, que vamos a ver más luego. El ejercicio que resolvimos fue ese. Entonces, las técnicas realmente van a variar para cuando no sea homogénea y uno vaya a buscar la solución particular. Para buscar esa solución particular vamos a aplicar tres técnicas diferentes por ahora, que son coeficiente indeterminado, variación de parámetro y función de Green. Entonces, vamos a empezar por la de la función de Green, que es comodísima. Vamos a mostrársela en el libro donde tiene la función de Green. Creo que está después de variación de parámetros un poquito. Nosotros estamos siguiendo el libro de ecuaciones diferenciales de Nisil, ¿verdad? Entonces vamos a mostrarle primero la función de Green. Bueno, ya que estamos en aquí, vamos a aprovechar primero ante la función de Green este cuadrito y de una vez explicamos lo de coeficiente indeterminado. Entonces, vamos a llevarnos este cuadrito incluso como ejemplo, porque ahí tiene el modelo. Y de una vez también vamos a poner una ecuación. Un segundito. Para explicarlo con ella misma. La técnica de coeficiente indeterminado no se aplica siempre. Solamente se aplica cuando la función que uno está trabajando es una función que tiene derivada cíclica. O sea que usted puede recoger a ella y toda la forma de su derivada en una sola expresión. Entonces, ¿cuándo se aplica? Si la función, recuérdense que vamos a escribir una particular, una nada más de segundo orden, segunda derivada, más p de x por la primera derivada, pero nosotros dijimos que estamos trabajando con coeficiente constante. Y entonces por ahora vamos a decir segunda derivada, vamos a decir así, a por la segunda derivada más b por la primera derivada.
más C por la función igual a, creo que fue f de x o g de x, creo que usé. Entonces, si nosotros estamos resolviendo una ecuación diferencial, si esta función g de x es una de estas señoritas, polinomio o seno, coseno, exponencial o producto de ellas, entonces yo puedo, para buscar a la particular, puedo aplicar esta técnica de coeficiente indeterminado. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de coeficiente indeterminado? Bueno, recuérdense que ya resolvimos la homogénea, ya sabemos cómo resolver la homogénea. ¿En qué consiste la técnica de coeficiente indeterminado? En suponer una solución de esta manera, derivar tantas veces como se necesite, sustituir en ella y con eso se encuentran los coeficientes de la función desconocida. Y Profe, aquí una pregunta. Dígale. O sea, pienso que no está bien relacionado con eso. Bueno, mi pregunta es la siguiente. La teoría que nosotros abarcamos sobre la existencia y unicidad de una solución de una función, ¿aplica también para esto de ecuaciones de segundo orden? No sé si me entiende mi pregunta. Sí, lo entiendo. Bien, sí, la teoría que se aplicó aplica para ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Más adelante, cuando vayamos a resolver los casos particulares que tenemos que tener las condiciones, entonces yo también lo voy a mencionar. Pero como estamos buscando soluciones generales, por ahora no le estoy mencionando. ¿Estamos? Ok, perfecto. Bien. Entonces, bueno, aquí lo que le dice es cómo tomarla, pero esto no siempre funciona. Porque esto también depende de las que han aparecido en la homogénea. Porque si en la homogénea apareció una que ya tiene esta forma, yo no la puedo coger así porque entonces podría no ser, le estaría sumando una función que no es linealmente independiente. Entonces, esto depende, este método de coeficiente indeterminado tiene muchas limitaciones. Primero, no se usa, repito, para cualquier función g de x. Y segundo, hay que tomar en cuenta también las que han salido de la homogénea. Pero para no hablar mucho, vamos a construir una. Y así no nos complicamos. Bueno, primero tengo una ecuación homogénea de segundo orden. Y homogénea, esa que está ahí. Si la vamos a resolver ya repasando la clase pasada, tomamos una solución exponencial de la forma E. ¿Qué letra fue que usé la vez pasada para? Z. Z, gracias, Suárez. Entonces a la Z, determinando que estamos calculando quién era Z. Y la derivábamos 2 veces. Sustituíamos ahí y llegábamos a la ecuación característica, que era la que me iba a dar. Y recuerde que debíamos esperar una solución general que tuviera 2 soluciones particulares linealmente independientes. Eso también lo aclaramos, porque dijimos que ser solución de una ecuación diferencial lineal y homogénea era ser un elemento de un espacio vectorial. Al derivar 2 veces y sustituir, nos iba a quedar z cuadrado, obviamente, más z igual a 0 por la exponencial, ¿verdad? Pero que la exponencial no es 0, entonces esta era la ecuación. Aquí factorizando, tenemos 2 soluciones. Sería un z sub 0 igual 0 y un z sub 1 igual a negativo 1. Entonces, recordando, teníamos ahí las soluciones, la solución general
que era la solución de esa homogénea, como llamarlo homogénea de una vez, que era un C sub 1 por por E elevado a la 0, ya eso es 1, más C sub 2 por E elevado a la menos X, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ilustrar lo que queremos. Es decir, ¿qué queremos? Ahora, un segundo ejercicio que voy a escribir sería segunda derivada más segunda derivada más z, perdón, más primera derivada igual, qué sé yo, a 3x al cuadrado más 5. Bueno, si yo voy a resolver esta, que ya es una ecuación diferencial no homogénea, entonces primero debí resolver la homogénea, pero ya la resolví. Importantísimo. Aquí recuérdese que estamos diciendo que la y sub 1 de aquí, por ejemplo, era 1, porque fue e elevado a la 0. O sea, ahí tiene una y sub 1 igual 1. Y tiene otra y sub 2, que era esta, igual a e a la menos x. Nótese que esta señorita es linealmente independiente con esta, o sea, no está involucrada. Y qué bueno que es así, porque no la tengo que tomar en cuenta. Entonces, ahora lo que me dice esto, si voy a usar coeficiente indeterminado, es que yo debo suponer una solución de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que tengo ahí es un polinomio y entonces supongo que la YP es un polinomio cuadrático. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo que YP es de la forma a x cuadrado más bx y calculo a esos coeficientes. ¿Cómo? Lo derivo 2 veces y lo sustituyo. Y entonces la segunda derivada de eso ya la sabemos y la primera también lo voy a sustituir. Y aplicamos la igualdad de las expresiones para determinar esos coeficientes. Pizarra número 3. Entonces tendríamos que la segunda derivada de ax cuadrado es 2a, ¿verdad? Déjame ver, la primera derivada es 2a por x, la segunda derivada es esa. Y más, esa era la segunda derivada, y la primera derivada de la función era 2a por x más b. ¿Verdad? Que esa es la primera derivada. Jóvenes. Sí. Igual, entonces, a la otra expresión que teníamos aquí, que en este caso era 3x cuadrado más 5. Para ese ejercicio, de esa que yo creé ahí, no puede ser una cuadrática, porque fíjese que esa cuadrática, al derivarla 2 veces, por ejemplo, no me da aquí término cuadrático. Fíjese que aquí no queda. Entonces, tomándola así como la tomé al azar, no puede ser una ecuación cuadrática la que yo escriba ahí. Quizá podría ser una para que me quede incluso término al cuadrado, cuando yo la derive 2 veces, una de 4 términos.
Entonces no puede ser que yo tenga esa solución en esa forma. Quiero aclarar también, y lo vamos a ver cuando usemos funciones de Green. Bueno, ahora yo lo voy a hacer, pero quiero aclarar también que cuando buscamos a YP, estamos buscando una solución particular, pero que esa ecuación completa puede tener la completa, perdón, la pizarra número 2, aquí, que ella completa puede tener más de una solución particular. Estamos buscando uno. Entonces ahí, al yo elegir esa, sí, que puse, no, lo que cuando llego al proceso me dice que no puede, que no es de esa forma, o que esa de esa forma no puede, porque si yo agrupo aquí este polinomio, no hay forma de que me dé cuadrático. De hecho, desde un principio se veía que si yo cogía uno cuadrático y lo derivaba 2 veces, lo sustituía en esa, no me iba a dar esta cuadrático. Entonces, me devuelvo y digo, voy a tomar una solución de la forma, por ejemplo, YP igual a X a la 4 más B, X a la 3 más C, que de hecho como está el X a la 4 no hay necesidad que yo lo coja con tanto, B, X a la 3. Voy a coger ese así. A ver. Entonces derivo primera derivada. Sería aquí 4A por X a la 3 más más 3B X a la 2. Segunda derivada sería 12A X a la 2 más 6B X. Y aquí sí. Entonces, y esto lo sumo porque era sumar la primera derivada más la segunda, igualarlo a esto, a ver qué pasa. Sumando estos términos, todo eso que están ahí, bueno, esto nada más sumaría lo que son de segundo grado. Entonces yo voy a tener 12A, perdón, vamos a ponerlo ordenado. 4A X a la 3 más 12A más 3B X a la 2 más 6B X. Y lo igualo a 3X cuadrado más 5. Entonces, al igualarlo así, igualo, bueno, como aquí no hay de lo que son X al cubo, pues 4A tiene que ser 0. O sea, 4A tiene que ser 0 porque aquí no hay de lo que son X al cubo. Entonces, si 4A es 0 es porque A vale 0. Ese término da 0, este da 0. Y además, hay otra cosa que en este tampoco puede ser porque aquí no me queda término independiente. Y aquí hay término independiente. Ese que está ahí. O sea, fíjese Maestro, que... permiso. Dígame. Intente con AX a la 3 más BX a la 2. Y siga así y degradándolo. Sí, sí. Lo vamos a hacer, pero lo que quiero es que vean lo demás, ¿verdad? Porque ya este no puede ser, ¿verdad? O sea, yo sé que ya usted entiende, pero lo demás quiero que vean por qué ya este no puede ser. ¿Por qué?
no hay forma aquí de que me quede un término constante, entonces aquí hay un término constante. Aquí podría haber de este lado y anular, pero ya ese tampoco puede ser de esa forma. Entonces vamos a buscar otro. Entonces aquí, pizarra número 4. Pizarra número 4. Entonces vamos a escribir. Me dice el tercer intento. ¿Quién fue que me dijo? ¿Cómo fue que me dijo? AX a la 3. AX a la 3 más BX a la 2. Más C, si usted quiere. Bueno, se va a hacer, no, sí, se hace más difícil. el C como quiera va a desaparecer, porque cuando yo derive, Va a desaparecer. ya desapareció. O sea, ese C no hace nada ahí. Porque cuando yo sustituya la primera derivada y la segunda, no va a tener al C. Por eso, simplemente vamos a cogerlo ahí. Entonces, primera derivada sería 3A X. Tiene que silenciar el micrófono, por favor, para que no haya interferencia ya. Gracias. 3AX al cuadrado más 2BX y la segunda derivada sería 6AX más 2B. Igualando, ese tampoco puede ser porque... bueno, vamos a revisar. Entonces, aquí tendríamos sumándolo, es que lo vamos a sumar los dos. Sumándolo los dos, tendríamos 3A X cuadrado y sumamos estos dos, sería más 6A más 2B X más 2B igual. Ahora sí tenemos término. El otro del otro lado, ¿qué? 3x elevado a la 2 más 5. Entonces aquí sale que A tiene que valer 1, igualando coeficiente. Y entonces, si A vale 1 y esto vale 0 porque aquí no hay, entonces sería 6 más 2B igual a 0. Así entonces que B es igual a 3, pero como a menos 3. Pero ahí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque aquí entonces tiene que ser que 2B valga 5. Y B aquí entonces le da 5 medios con la última. Entonces esa tampoco puede ser, ese término tampoco puede ser para la expresión. Entonces, lo que me dice a mí, obviamente, que tengo que tener cuidado cuando yo voy a usar, podría empezar a buscarlo. Ahora, en este caso, nosotros vamos a buscar esa YP. Hay una técnica que no falla, hay dos técnicas, las otras dos técnicas no fallan, que son, y se pueden usar siempre, no importa el tipo de función que está aquí, la G de X, que son variación de parámetros, y coeficiente indeterminado, y la función de Green. El mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo, lo vamos a hacer
por función de Green primero. Vamos a hacerlo por función de Green. O por el que primero aparezca en el libro. O sea, ese mismo ejercicio nosotros vamos a buscar una solución particular que por aquí todavía no hemos podido encontrarla. Claro que esa me la inventé yo ahí. Todas las que el libro tiene están acomodaditas para que aparezcan bien y de todo bien. Están acomodaditas para que aparezcan bien y den todo bien. Si usted nota, por ejemplo, esa que está ahí, tiene de una vez está bien acomodadita. Repito. Todas estas están bien acomodaditas. Fíjese, este caso es de segundo orden, pero está completa y tiene su... Esta se parece a la que estábamos haciendo. Aquí posiblemente D, pero tiene a Y. Pero vamos a dejar esa ahí por el momento. Ya sabemos qué es lo que significa con la que están en el libro puede dar. Vamos a ir a ver cómo buscamos esa solución particular por variación de parámetros. En la técnica de variación de... Dígame. Yo hice esto, mire. La y super yo la igualé a x a la 3 más b x al cuadrado más cx más d. O sea, Ya. completo y la derivé. La cogiste Y me completa. dio, Perfecto. sí, completa. Vamos a terminarla entonces con esa y pasamos a la técnica de variación de parámetros. Pero lo que quiero adicionalmente que vean es que que ese cuadrito, esa tablita que está ahí, no funciona siempre. O sea, no sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Porque según la tablita, si la función es cuadrática, ¿cómo deberíamos tomarla nosotros? Así. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a tomar la que tú dices y después vamos a aplicar la otra técnica para resolverla de otra manera también. ¿En qué pizarra vamos? La 5. 5. Bien, ¿cuál fue? Tú dices coger a la 4 y cogerla completa, ¿no? AX a la 4. No, a la 3. A la 3 porque yo la 3. cogí. A la 3, bien. AX a la 3. Más bx a la 2 más cx más d. Entonces la primera derivada, en realidad la podemos coger sin esa D, porque como quieren en el Sí. ejercicio que tenemos, no necesitamos esa D. Y además, baja un poquito el micrófono. Y además, precisamente eso parte de lo que yo quiero que ustedes vean que no funciona siempre y que hay que cuidarse de varias cosas en esto. 3, claro, la que el libro tiene ya están cómodas ahí para que funcione. La que están en esa sesión. Aquí va a quedar, parece que va a quedar todos los términos que queremos. Esta era la primera derivada, segunda derivada. Entonces, 6AX más que más 2B. Y sumamos. Entonces, de una vez sumando, tendríamos el término cuadrático. Vamos a igualar de una vez. Aquí nada más hay un término cuadrático, o sea, recuérdense que la g de x, vamos a escribirlo aquí, era 3x cuadrado más 5. ¿Por qué? Porque así yo la puse así, me la inventé así. Entonces, el a tiene que valer 1, igualando aquí. Si el a vale 1, entonces debe pasar
que el 2b, o sea, aquí tendríamos, porque aquí no hay término lineal, aquí tendríamos 6, porque A vale 1, más 2b, tiene que ser igual a 0, entonces b tiene que ser igual, ahí sí va a funcionar porque queda una C libre para ayudar a completar el otro. Entonces B tiene que vale menos 3, ¿verdad? -3. Y ahora con el otro sería que sumando estos dos, que tiene que dar 5, sería menos 6, o sea, menos 2 por menos 3, más C, tiene que ser igual a 5. Entonces, C es igual a 11. Ahí sí. Y ya prácticamente lo que se hizo fue construir, tomar la solución de una forma específica. Y eso es importante porque que obedece como a que, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy construyendo una solución mirando la forma en la que debe ser. Esa es más o menos la técnica de coeficiente indeterminado. Bueno, entonces, ¿quién sería la YP? Encontramos a B y a C. 1, menos 3 y 11, ¿verdad? Así que YP, Simplemente sería sustituir, profe, ahí. una YP es X al cubo, ¿no? Menos, ¿cuánto era que decía? Menos 3X cuadrado más 11X. Esa sería una YP. Entonces, la solución general es YH más YP, pero que la YP sea linealmente independiente con la que se construyó aquí. Entonces sería C sub 1, perdón, por 1, voy a escribir el 1, más C sub 2 por E a la menos Profesor. X. No se está viendo la pantalla lo que está haciendo. No se ve la No se ve la pantalla. pantalla, profe. Tampoco. Ah, yo pensaba que era yo solamente. Están despiertos. Bueno, pues ya ustedes pueden ir escribiendo todo eso. Esta es la general de la homogénea más la YP, y la YP sigue siendo linealmente independiente con la que están aquí, que es lo que quiero aclarar, porque esa es otra cosa también a tomar en cuenta. Esta era la Y sub 1, esta era una Y sub 2, y esta que está aquí es una solución particular. Que si usted la deriva, la sustituye, se da cuenta que la satisface, porque así fue que la construyó. Eso sería una solución general. Ahora bien, por las otras técnicas, y qué bueno que apareció esa, porque por las otras técnicas, no necesariamente la YP que yo construyo por aquí, tiene que ser la que yo voy a encontrar cuando use otra de la técnica de las funciones de Green o de variación de parámetros. Y para ello ahora nos vamos a variación de parámetros. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. No Sí, hasta ahora. profesor, disculpe, que entré un poquito tarde. ¿Qué técnica era esa para confirmarla antes de entrar a variación de parámetros? Coeficiente indeterminado. Gracias, profe. Bien. Que solamente se aplica, repito, primero cuando la función que está ahí es una de las funciones que dijimos que tienen derivada cíclica o exponencial o polinomio. Pero si fuera tangente, por ejemplo, ya yo no puedo aplicar esto. Si fuera logaritmo, no puedo aplicar. Solamente cuando tiene derivada cíclica, entonces saberla tomar, porque no necesariamente esa tablita que está ahí indica que si la cojo así mismo me va a funcionar. Y precisamente indiqué este ejemplo. Por ejemplo, fíjese. Yo puedo, antes de pasar al otro procedimiento, si yo fuera a resolver esta ecuación diferencial, antes de pasar a buscarla por otra técnica, si yo fuera a resolver esta, si yo fuera a resolver esa ecuación diferencial, ya yo
por el hecho de que aquí Y2 es de esa misma forma, no puedo suponerla de esa manera. Y vamos a resolver, por ejemplo, esta como un ejercicio número 2. Entonces, jóvenes. Entonces, varias de las cosas, en el libro también nosotros vamos a ver ejemplos de este tipo, así. Que, ojo, y otras veces también ha aparecido ejemplo en otro semestre que yo he estado trabajando, que aparentemente no viola con ninguna de las reglas, pero cuando se sustituye, entonces se anulan todas. También eso pasa a veces. O sea que este es una especie más o menos de ensayo y error para buscar a YP. Entonces, ¿qué pasa? Como esta ya había una de esa forma, y vamos a ir al libro para observarlo en ejemplo del libro. Tendremos que devolvernos un poquito primero. Fíjense que ya esa que están haciendo ahí es de otra cosa. Yo me voy a devolver allá atrás para mostrarles un ejemplo como eso. Antes de... Bueno, estábamos aquí, miren. Estábamos aquí. Perfecto. Por ejemplo, miren. Vamos a bajar. Entonces, si a mí me dijeran cómo tú vas a tomar a la YP, mientras tú no resuelvas, tú no puedes saber cómo la va a tomar. ¿Por qué? Por lo mismo que le dije, porque si en la otra aparecen soluciones y quiero buscar el ejemplo específico donde pasa eso para mostrarlo. Míralo aquí, el ejemplo del libro. Fíjese, ¿de qué forma es G? Míralo ahí, ¿sí o no? Ahora, si usted coge a G así, de esa forma, de acuerdo con la tabla, es una exponencial. Entonces, si es una exponencial, que sería el número 7, simplemente usted debería cogerla de la forma A por ella misma. ¿Por qué? Porque eso contiene a ella y toda su posible derivada. ¿Se entiende? Recuérdese que esta forma lo que hace es contener la forma de G de X y toda su posible derivada. Por eso cuando la derivada de esta no van teniendo una misma forma, ya yo no puedo aplicar la técnica. Si yo derivo todas las A, B, C son escalares, o sea, prácticamente, ¿no? Sí, pero vuelvo y le digo, ¿cuándo se aplica esta técnica? Cuando la G de X tiene derivada cíclica o de una forma genérica que se pueden condensar en una expresión. Si yo pongo ahí logaritmo, el logaritmo cuando yo lo derive, la derivada van cambiando. No se quedan en una misma forma. Pero el seno nada más cambia de seno a coseno y de coseno a seno y de seno a coseno. Por eso si yo tengo un seno, por ejemplo, de esta forma, pues cojo una de esta manera que va a contener a ella y todas sus posibles derivadas. Claro que la A, la B y la C son constantes, pero lo que estoy diciendo es que se aplica cuando la función g de x es una de estas formas y cuando dice que es una de esas formas es que las derivadas son cíclicas, que mantienen más o menos la misma forma. Bueno, pero lo otro que le estaba aclarando es que aquí, si nos llevamos de esto, si yo tuviera aquí e a la x, entonces la forma sería a por e a la x. Pero no pasa así. Fíjese que en este caso tengo a g de x de esa manera, pero tomó a YP de esta forma. Y el libro lo explica ahí. Es porque ya en la primera apareció e a la x, ¿sí o no? De hecho, este era un trinomio cuadrado perfecto, la característica con los dos valores de z igual a 1. Por eso apareció e a la x. Y para romper la independencia lineal en la segunda, la multiplicó por x, ¿la ve? Jóvenes.
Sí, Entonces, aquí no la puede coger ni así ni así, sino que la coge ya multiplicada otra vez por X. Entonces ya ahí también tiene que tomar en cuenta que ese elemento no aparezca en la otra. Y si aparece, tiene que ver cómo va a romper la dependencia lineal. Y por eso estoy ilustrando este caso. Entonces aquí nosotros tendríamos que tomarla. ¿De qué forma tendríamos nosotros que tomar a YP en este caso? Para hacer esta, ¿de qué forma tendría que ser? Sería A entre E elevado a la X. Ella misma multiplicada por X. Una vez. Porque aquí nada más está una vez. Y el objetivo es encontrar quién sería esa A. Para encontrar quién es esa A, derivamos dos veces y sustituimos la ecuación original. Primera derivada. YP. Bueno, vamos a seguir a la otra pizarra para que se vea mejor. Pizarra número 7. Ese otro ejercicio que estoy haciendo, porque si yo le cambié esa parte, ya ese otro ejercicio, ¿verdad? Entonces estoy resolviendo segunda derivada más primera derivada igual a 3 por E a la menos X. Y estoy usando coeficiente indeterminado, que es la técnica nada más para buscar la particular, porque para la otra parte ya es lo mismo. Suponemos una solución particular de la forma A por X por E a la menos X, y ya dijimos por qué la estamos multiplicando por X, porque en la YH apareció ella, C sub 1 por 1, más C sub 2 por E a la menos X. O sea, aquí aparece ella. Entonces, derivamos una vez, que sería A, aquí la derivada de un producto, que sería E a la menos X, más, perdón, menos X por E a la menos X. Que simplificando sería que Y, bueno, vamos a ahorrar el espacio. Sería que YP' sería igual a A por E a la menos X, sacando factor común, y aquí 1 menos X. Ahora la segunda derivada. Sería A. Entonces aquí sería X menos 1 por E a la menos X. Y la otra entonces menos menos E a la menos X. Así que la segunda derivada sería igual a A por E a la menos X. Y aquí por X menos 2. ¿Alguna pregunta? Nítido. Sumándola a las dos, o sea, sustituyendo aquí, para encontrar A, sería, bueno, la X se simplifica, me queda menos 1. Entonces, la segunda derivada más la primera derivada me va a dar menos A por E a la menos X. Que lo igualamos a lo que teníamos ahí, que era 3 veces E a la menos X, así que A será igual a menos 3. ¿Alguna pregunta? Jóvenes.
Espere, profesor, que me perdí, me mareé. Espere. Usted sumó. Ah, fue que se fue ya. Sumo esos dos. Sí. Entonces ya tenemos nuestra YP y la solución general de la ecuación diferencial sería simplemente esta señorita. Así que la sol general sería Y igual a C sub 1 por 1 más C sub 2 por E a la menos X más que yo lo puedo agrupar con la otra, pero lo voy a poner la YP sola, que sería menos, perdón, porque A vale menos 3, sería menos 3 X por E a la menos X. Y esa sería la solución general de esta señorita ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta, joven? Jóvenes. Bien, entonces la otra técnica, la de variación de parámetros, bueno, vamos a aplicar aquí con esta misma variación de parámetros. Y también vamos a aplicar función de Green. El problema de la variación de parámetros, el micrófono, por favor, si no van a participar. El problema de variación de parámetros es el siguiente. La técnica no tiene problema. El problema lo tendría usted si usted no sabe integrar. Pero la técnica no tiene problema. Entonces, pizarra número 8. Pero yo quiero en el libro, antes de resolverla aquí, mostrarle en el libro dónde están los ejercicios de variación de parámetros. Y además, no estoy por el momento demostrando la técnica. Para la variación de parámetros voy a tomar nada más los resultados de las expresiones. Claro que voy a decir en qué se basa la técnica de variación de parámetros. Antes de seguir, fíjese que los métodos de coeficiente indeterminado, en ninguna, ya le dije, todo esto están arregladitos y en ninguna de estas tiene logaritmo o secante o nada de eso, porque entonces no se aplicaría. Eso es coeficiente indeterminado. Y aquí ahora dice, bueno, método de anulador, pero los anuladores son con operadores, yo la voy a volar un ratito y después se le explico. Profe, no se ve la pantalla. Perdón. Método de anulador lo voy a volar un ratito y después se lo explico y me voy a ir a variación de parámetros. Estos son anuladores. Anuladores, operadores, va a ser bien fácil. Variación de parámetros consiste en que yo voy a tomar a YP de la misma forma que la solución general que me dio la homogénea, pero que los parámetros los voy a tomar como funciones. Eso es variación de parámetros. En realidad, aunque parezca largo el proceso, yo lo podría hacer con el mismo ejercicio que hice. Bueno, de hecho lo voy a plantear a media con el mismo que estábamos haciendo. Es decir, pero no voy a dar todos los pasos, sino que voy a ir directamente a calcular eso. ¿Por qué? Porque ya uno lo hace el proceso como si fuera una forma. En este caso yo se lo permito que lo haga directo. Fíjese, estábamos resolviendo la ecuación. Perdón, déjame ver si estoy proyectando. Bien, estábamos resolviendo esta ecuación que era igual a 3e a la menos x. Muy bien. Ya nosotros teníamos la señorita solución general de la homogénea que era C sub 1 por 1 más C sub 2 por e a la menos x. Entonces, por la técnica de variación de parámetros, lo que yo hago es que supongo a YP de esa misma forma.
Solo que donde están las C, algunos autores dejan la letra C para que se vea. Yo le voy a poner por una U, porque creo que el libro de nosotros usa U1 de X. O sea, en vez de un parámetro, lo pongo como una función. Por eso es que se llama variación de parámetro, porque el parámetro ya no es un parámetro propiamente, sino una función. Y le voy a poner el 1 ahí para que se vea. Más, en donde estaba el otro parámetro, pongo otra función, U2. Y le pongo la otra que tenía ahí. Profe, esa no era la misma técnica que nosotros utilizamos para resolver las ecuaciones diferencial de primero orden. También. O sea, que usted dijo que Sí. primero resolvieran, que es la suma de la homogénea y la particular. Excelente. Y la particular se deriva de la solución homogénea. Variando el parámetro. Yo no sé si a ustedes le di la técnica de variación de parámetros, y yo creo que sí. Pero ahí también creo que dice variación de parámetros, y lo que pasa es que con la de primer orden el parámetro era uno solo. Pero sí. Entonces, variación de parámetros es que simplemente coja la forma de YP de la misma forma que esta, pero que los parámetros lo tome como variable, como funciones que no conozco. Funciones que no conozco. Ahora bien, miren. Para yo calcular esas funciones, yo debo derivar a YP 2 veces, sustituir en la ecuación diferencial, y después se me va a crear a mí un sistema para calcular a U1 y U2. Lo que yo voy a hacer es que le voy a escribir ya directamente el sistema, pero cuando digo que lo voy a escribir, no quiero decir, valga la redundancia, que lo voy a escribir, sino que todo ese proceso, que lo vamos a hacer en algún otro momento para demostrarlo, todo ese proceso lo pensamos aquí. Miren, estamos resolviendo esta ecuación de segundo orden. Ya hemos resuelto la homogénea. Ojo, como la técnica que se está utilizando ya es para esta así, si yo no la tuviera con la segunda derivada sola, sin coeficiente, pues yo divido, porque todo lo que estamos usando es para una ecuación así, variación de parámetros. Entonces ya yo conozco las soluciones de la homogénea. Fíjese que la homogénea, déjame ver dónde está la de la homogénea, la solución. Bueno, ahí atrás lo dice, pero lo que le está diciendo es que coge la particular de esta manera, donde Y1 y Y2 ya son las que usted conoce. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿quién es Y1? Jóvenes. Se sube 1 por 1. No, Y1 es 1, jóvenes. Y Y2, pero se lo escribí de la pizarra anterior. E a la menos X. Mire la pizarra anterior, mire. Deja ver. En una de la anterior yo le escribí la rayita, usted la busca. Recuérdese que la solución general de la homogénea es una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. De hecho, no tiene sentido que yo matemáticamente escriba el 1, pero se lo estoy escribiendo desde el principio para que vea a Y1 y a Y2. Y1 es 1 y Y2 en este caso es E a la menos X, que resultaron de resolver la homogénea, que ya lo hicimos aquí. Y están ahí. Entonces, lo que le dice, vuelvo aquí, porque no voy a hacer todo el proceso de derivar y sustituir, que si uno hiciera el proceso de derivar y de sustituir y de recordar que Y1 es solución de la homogénea, por eso esta parte 0, y que Y2 también es solución de la homogénea, por esa parte 0, y simplificando,
y suponiendo que se cumpla una condición, llega a este sistema. O sea, nosotros vamos a plantear ya directamente la solución de Y sub 1 y Y sub 2, la vamos a plantear directamente ya desde aquí. No vamos a hacer, en el caso de nosotros, no nos vamos a poner a derivar 2 veces y a sustituir. Pero ese es el proceso que habría que hacer para construirla. Entonces voy a escribir aquí la expresión para ya nosotros calcular a la U sub 1 y a la U sub 2 en términos de Y sub 1 y Y sub 2 que la conocen. Me voy a la pizarra. Entonces, repito, se supone, pizarra número 9, que yo tengo una ecuación diferencial de la forma ya indicada, que la voy a copiar aquí también. Otra vez, o sea, mi ecuación diferencial es de la forma segunda derivada más P de X por la primera derivada más Q de X, creo que era que decía, por la función igual a una F de X. En el caso de nosotros, teníamos segunda derivada más primera derivada igual a 3e a la menos x. Si sacamos los elementos, y ya habíamos resuelto la solución. O sea, si sacamos los elementos en este caso, aunque para este caso no se usa P de X en ninguna parte para variación de parámetros aquí. Aquí lo que nosotros necesitamos saber es que esta señorita es mi F de X en términos de esta fórmula. Y que además a Y homogénea era igual a C sub 1 por Y sub 1 más C sub 2 por Y sub 2 y que para este caso ya están calculadas que Y sub 1 me dio 1 y que Y sub 2 me dio E a la menos X. Con eso ya yo calculo a YP siguiendo este procedimiento que está aquí. Y cuando lo cojo desde aquí, repito que es para ahorrarme pasos, porque ya sé que si no, yo lo tendría que coger de manera completa. Mi YP es de la forma U sub 1 de X por Y sub 1 más U sub 2 de X por Y sub 2. Obviamente que mi incógnita está en saber quién sería U y quién sería U sub 1 y U sub 2. Y ahí es que yo empleo esto. ¿En qué se convierte todo el proceso si yo hiciera los pasos en llegar a este sistema que está aquí? Incluso voy a plantear quién sería ese sistema para que se vea. Lo que pasa es que ese sistema de ecuaciones se resuelve por Cramer con determinantes. Y estos determinantes son lo que se llaman los wronskianos. Pero lo voy a plantear. Pizarra número 10. Fíjense que este sistema todavía está para la derivada de U, pero no importa. Cuando yo encuentre la derivada, pues integro y encuentro a U. ¿Qué dice el sistema? La derivada de U sub 1 por Y sub 1 más la derivada de U sub 2 por Y sub 2 igual a 0. Eso es lo que dice que queda siempre. Y la segunda es las derivadas de todas. O sea, la derivada de U sub 1 por Y sub 1' más la derivada de U sub 2 por Y sub 2' igual a F de X.
Mire el planteamiento y voy a llegar. Recuérdese que a Y sub 1 usted lo conoce. A Y sub 2 usted lo conoce. A F de X usted lo conoce. A quien anda buscando es a U sub 1, que no lo conoce, y a U sub 2, que no lo conoce. Esa es la incógnita del sistema, tiene que saber cuáles son. De matemática básica, resolviendo ese sistema por Kramer, simplemente calculamos el determinante principal, que nuestro determinante principal ahí serían los coeficientes, que sería Y sub 1 y su derivada. Recuerde que este determinante es un Wronskiano. Y sub 2 y su derivada, que obviamente va a dar diferente de 0 porque son linealmente independientes. Y además lo voy a escribir ese determinante. Ese determinante será igual a Y sub 1 por Y sub 2 prima menos Y sub 1 prima por Y sub 2. Recuerde que usted la conoce a ella, la conoce. El otro determinante intercambiando los elementos de la fila. Estamos ahí en álgebra lineal. Por ejemplo, si voy a calcular el determinante asociado a la U sub 1, pues entonces cambio. Voy a escribirlo aquí. El determinante 1 será igual a 0 y f de x, y la otra la dejo igual. Y sub 2 y Y sub 2 prima. Que cuando lo calculo el determinante 1, esto es 0 menos, entonces sería menos Y2 por f de x. Ahora el otro determinante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. Bien, entonces el otro determinante, determinante 2, es cambiar la segunda fila, segunda columna, perdón, Y1 por Y sub 1 prima, 0 y f de x, la de los términos independientes, y entonces ese me va a dar Y sub 1 por f de x. De ahí, escribimos la solución del sistema por Kramer, pizarra número 3, perdón, pizarra número 11. 11. Entonces, por Kramer decimos que la derivada, porque es para la derivada de U sub 1, es igual a determinante en 1 entre el determinante principal. Que en este caso ya lo tenemos. Sí. Es decir, bueno, de ahí de todas formas vamos a despejar. Entonces, integrando U sub 1 de x sería igual al integral del determinante en 1 entre el determinante principal. De la misma manera, U sub 2 prima, la derivada, sería igual al determinante 2 entre el determinante principal, integrando U sub 2 sería igual a la integral del determinante 2 entre el determinante principal, diferencial de x. Esto obviamente es igual al integral, ya este señorito lo teníamos en la pizarra anterior y el otro también, lo tomamos directamente. El determinante principal es Y sub 1 por Y sub 2 prima menos Y sub 1 prima por Y sub 2. Es decir, lo copiamos. Y sub 1 por Y sub 2 prima menos Y sub 1 prima por Y sub 2. Eso va en el denominador y va en ambos casos. Y sub 1 por Y sub 2 prima menos Y sub 1 prima por Y sub 2.
Y arriba, el determinante 1, este era menos y sub 2 por f de x. Entonces aquí pongo menos y sub 2 por f de x, diferencial de x, obviamente. Ahí está todo el término y sub 1 y lo que conozco. Y el otro, que era y sub 2, era y sub 1 por f de x. Y sub 1 por f de x, diferencial de x. Entonces, ¿quién es YP? YP es YP es Y sub 1 por U sub 1, pero U sub 1 es esta integral. Le puedo poner ahí de una vez menos la integral. A la integral no le va a poner la C. Y sub 2f de x entre y sub 1 por y sub 2 prima menos y sub 1 prima por y sub 2 diferencial de x más y sub 2 por u sub 2, pero u sub 2 es esta integral. Y sub 1 f de x. Ahí usted tiene incluso a la YP en forma de una fórmula. Esa sería la forma de su YP por variación de parámetros para cuando hay dos. Claro que cuando la ecuación es de tercer orden, va a tener otro sistema, pero el libro le escribe el sistema. En términos de eso, vamos a escribir cómo se vería, quién sería nuestra U. ¿Por qué? Porque recuérdese, y lo voy a escribir aquí, recuérdese que y sub 1 era 1, y sub 2 era e a la menos x, y f de x era 3 e a la menos x. Entonces, en términos de eso, podemos ya calcular a YP, porque lo conocemos todo. Como nos quedan 5 minutos, pues hasta podríamos calcularlo. Pero ya eso es sustituir, y quiero que usted lo haga. O sea, que usted escriba, porque ya todo está, aquí sería menos 1, porque y sub 1 es 1. Aquí este que tiene la derivada, bueno, vamos a hacerlo, porque creo que en esos 4 minutos que queda puede dar el tiempo. Sencillamente dar el tiempo. Sencillamente dar el tiempo. Solamente hay que calcular a uso 1. Próxima pizarra. Pizarra número 12. Por lo menos para calcular a uso 1 da el tiempo. Uso 1 es igual, y para no escribir mucho, nos llevamos la integral desde aquí ya. Y no la llevamos. Ese era uso 1. La movemos aquí. Y ahí de una vez la escribimos. Entonces, fíjese, la derivada de 1 da 0. Por ende, esta partecita da 0. Y todo lo demás lo escribimos. ¿Qué tenemos? Menos la integral. Y sub 2 es e a la menos x. F de x era 3 por e a la menos x. Y y sub 1 era 1. Y la derivada de y sub 2, entonces va a quedar menos e a la menos x de x. Una simplificación terrible le dice que u sub 1 de x sería igual. Sale el 3 fuera y solamente me queda menos e a la menos x. Entonces le da e a la menos x. Ese es u sub 1. Creo que eso es lo que queda. Ah, perdón, 3 veces e a la menos x. Ese es u sub 1. Menos 3.
No, porque si tú integras, Positivo por el exponente. si tú integras, y de una vez buscamos a U2 para escribirlo. Ay, ¿dónde fue que yo me metí? A ver, ¿dónde está la expresión de U2? Está aquí. Mírela aquí. El denominador ya lo tenemos, que es el mismo. Entonces, Profe, no se ve la pizarra. voy para allá, niña. Lo estaba buscando. Aquí. Ahora sí. Mira, estaba buscando esto que era U2. Ahora se ve la pizarra. Sí. Sí. Entonces, mira, este U2, ya el denominador lo tenemos, entonces sería igual al integral, el y sub 1 es 1, y aquí tú vas a tener 3e a la menos x, y ¿quién era U2? El y sub 2 era el mismo e a la menos x, de x. O sea que eso te va a dar 3x. Entonces ya podemos, y no va a sobrar tiempo porque es 1 minuto y medio, escribir quién es YP. Vamos a escribirlo en la próxima pizarra, pizarra número 13. Entonces, tu YP es, recuérdate, U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Es decir, tu YP sería, vamos a ponerlo aquí abajo. Nos queda 1 minuto. ¿Quién fue que le dio U sub 1? E a la menos x por 1 más 3x por e a la menos x. Ese es tu YP. ¿Se entiende? Sí. Jóvenes. Ya. Y el yes, el otro ya ustedes lo conocían. Simplemente lo escriben. Si hay alguna que se repite, ya no la tienen que poner a la otra porque se va a repetir. Por ejemplo, la e a la x se va a repetir, la puede agrupar en una sola constante y le va a dar la misma solución. Entonces, su solución general es C sub 1 más C sub 2 por e a la menos x, no la tiene que repetir esa otra vez, más 3x por e a la menos x. La misma solución. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos vemos en la próxima clase.